vamos a dar inicio. Ya se pasa, en lo que van pasando los minutitos. Para quien está ya conectado con nosotros, pues les recuerdo que nos acompañen a nuestras sesiones que tenemos todas las semanas. Ahorita también vamos a tener actividad durante el mes de diciembre. Vamos a seguir trabajando, teniendo los temas de capacitación. El día 9 de diciembre tenemos una tarde de networking para quien quiera participar con nosotros. Ya dentro de poco van a recibir la invitación, se registren y estén con nosotros participando. Este mes de noviembre tuvimos mucha actividad, se fue rapidísimo, o sea, ya prácticamente el viernes nos acabamos el mes. Tuvimos muchas actividades. Recuerden también que en enero nosotros iniciamos igual con la misma cantidad de actividades hasta que logremos tener eventos presenciales, pues obviamente seguiremos trabajando la parte digital de manera muy activa. Los voy a dejar para que ya demos inicio. Ya son las 9:03, los voy a dejar con nuestra presidenta, la licenciada Rubí Sánchez. Ella nos va a dar la bienvenida en esta ocasión. Gracias, Rubí. Buenos días. Buenos días, gracias, muchas gracias, Andrea. Pues buenos días a todos nuevamente. Como dice Andrea, hemos estado bastante activos en el mes de noviembre y también en diciembre. No dejaremos de trabajar. Obviamente no será el mes completo, pero sí también estaremos trabajando y también tenemos un networking adicional. Entonces, pues, bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, independientemente de la información que se comparte, tanto vía correo electrónico como WhatsApp. Y pues bueno, darle la bienvenida del día de hoy a Elías Hidawi, que está con nosotros, de la empresa Solve IT. Muchas gracias, Elías, por estar este día con nosotros con el tema gestión continua, que pues bueno, siempre es un tema importante para todos los empresarios. Y el día de hoy pues tenemos un gran ponente que va a estar con nosotros. Pues bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, para que lo podamos pues aprovechar totalmente esta hora que estarás con nosotros, Elías. Muchas gracias, bienvenidos a todos y pues te escuchamos. Muchas gracias. La verdad, pues muy emocionado de estar aquí con ustedes en mi mundo. Este es mi mundo, el mundo de los negocios, el mundo de las empresas y sobre todo el mundo de las personas. Entonces, para mí es un privilegio, es un honor y mi agradecimiento total a Rubí, quien me hizo favor de regalarme estos bellos momentos que espero compartir con ustedes con el mejor y mayor de mis entusiasmos. Y como decía un cronista deportivo de antaño, ojalá y hoy ya tengan algo digno que contar a casa. Entonces, pues sin más preámbulos, gracias también por su tiempo a todos y a todas que me están escuchando, que nos están escuchando. Y que pues a través, ¿no? Como lo comentábamos tras bambalinas antes de entrar, la tecnología nos permite estar en contacto. Yo estoy ahora transmitiendo desde la ciudad de Puebla, repito, con mucho entusiasmo y agradeciéndoles profundamente su tiempo. Dicen que el tiempo no se recupera, pero también dicen por ahí que el tiempo sí se recupera. Independientemente de si se recupera o no, lo que es ineludible es que el tiempo es sumamente valioso. Y el tiempo de ustedes hoy en día, muchísimo más. Así es que doblemente agradecido de que me estén regalando estos minutos, esta hora, y poder compartir, pues, a lo largo de mi carrera y de mi vida, algunos conceptos que más que de la teoría trataré de hablar un poquito. Ahora sí, sin más preámbulos y reiterando mi agradecimiento, voy a dar inicio a mi presentación con este tema que es precisamente la gestión continua. ¿Y qué es entonces la gestión continua? La gestión continua no es más que la forma, la manera, el hábito y el modo de cómo trabajamos en el día a día. Cómo nos desempeñamos con un objetivo primario. Y el objetivo primario es que esta gestión sea lineal y sea permanente.
porque repito, es generar un hábito en un concepto sustentado en una metodología de la cual hablaré a continuación. Y bueno, pues dentro de tantas y múltiples y hasta millones de frases que hay de personajes célebres de la historia y personajes actuales, escogí esta frase para compartir con ustedes de San Francisco de Asís, que como ustedes recordarán, San Francisco de Asís fue un hombre que vivió una vida sumamente turbulenta. Estamos hablando de los años 1200, por ahí, en donde él nace y se desarrolla y muere muy joven, muere a los 44 años San Francisco. Y precisamente es de Asís, de un pueblo de Italia, en donde San Francisco desarrolla toda su vida. Y fue un hombre tremendamente visionario, tremendamente visionario. Un hombre acaudalado que deja su magnífica posición económica para irse al extremo total, a la pobreza total, y de ahí compartir y sobre todo vivir valores religiosos, donde dedica toda su vida al servicio de Dios. Y entonces San Francisco de Asís, quien crea evidentemente posteriormente la orden franciscana, repito, fue un hombre muy adelantado, no solo a su época, sino muchos siglos después. Era un hombre tan tremendamente visionario que por eso quise traer esta frase que dice, empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás haciendo lo imposible. Fíjense ustedes, hacer, ejecutar, hacer, ejecutar, ejecutar. Y esto ya no los decía en esa época San Francisco. Y si lo trasladamos al tiempo actual, pues esto sigue siendo más que vigente. Espero que así lo compartan. Y bien, entonces, regresando al concepto de la gestión, por lo tanto, la gestión continua es esta manera de cómo trabajamos desde que llegamos a la oficina, bueno, los que todavía estén llegando a la oficina y quienes no, desde casa, desde que prendemos la computadora hasta que la apagamos, o desde que entramos a la oficina hasta que nos vamos, tenemos una experiencia de vida dentro de nuestras organizaciones, en lo que hacemos, en lo que ejercemos y en lo que ejecutamos. Pero si vamos a hablar de lo que es un contexto metodológico dentro de los negocios, tenemos que hablar principalmente de lo más valioso, que son las personas. Y al hablar de las personas, tenemos que hablar de un concepto profundo en su esencia y trascendente en su expectativa. Y esa es hablar de cuál es el propósito de la persona versus la actividad en donde se desarrolla, donde se desenvuelve. ¿Cuál es lo que Víctor Frank llamaría su sentido de vida? También ustedes recordarán que Víctor Frank está considerado como el padre de la logoterapia, y la logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Primero Freud, luego Ernest Alfred, luego Víctor Frank. Y Víctor Frank es una historia apasionantísima, la de Víctor Frank. Si tienen o si han leído el libro, su libro máximo, El hombre en busca de sentido, recordarán, y si no, se lo recomiendo muchísimo que lo lean. Es un libro que nos da muchísimo aprendizaje personal, y es una historia de impacto totalmente, la de Víctor, porque Víctor fue neurólogo, psiquiatra, y después
en la Segunda Guerra Mundial, fue recluido en los campos de concentración, viviendo 3 años en el campo más sanguinario que recuerda la historia, que es el campo de Auschwitz, espero haberlo pronunciado bien. Y ahí Víctor encuentra su sentido de vida. Víctor encuentra su sentido de vida en el campo de concentración. Imagínense ustedes en condiciones totalmente paupérrimas, totalmente infrahumanas, ¿no? Ahí encuentra su sentido de vida, Víctor. ¿Y saben cómo encuentra su sentido de vida? Su sentido de vida lo encuentra precisamente convenciendo a las personas de que no se suicidaran. Porque todos los días amanecían en los campos de concentración y les decían a las personas, los de la izquierda y los de la derecha. Los de la izquierda iban a las cámaras de gas, imagínense ustedes. Y los de la derecha a trabajos forzados. Entonces, todos los días era un albur. Todos los días la gente no sabía si se iba a ir por la izquierda o por la derecha, si sabía que iba a vivir o no iba a vivir. Y entonces preferían, imagínense ustedes, tantas emociones encontradas que tenían estas personas, que preferían aventarse a las alambradas y electrocutarse. Y Víctor encuentra su sentido de vida convenciendo a las personas que había un sentido de vida, inclusive dentro del campo de concentración. Una cosa verdaderamente espectacular. Y entonces, Víctor, la logoterapia precisamente deja todos los medicamentos, todos los fármacos a un lado y trata a sus pacientes a través del sentido de vida, es decir, a través de las emociones. Porque al final del día, todas las personas, todos los seres humanos, estamos totalmente y repletos de emociones y de sentimientos, desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, Víctor encuentra la búsqueda del sentido de vida en función de buscar y encontrar ese propósito. Es decir, primeramente, lo que amamos. ¿Qué es aquello que nos apasiona? ¿Cuál es nuestra verdadera razón de ser? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos activa? ¿Qué nos lleva realmente a hacer cosas en la vida? Y eso tiene muchísimo que ver con nuestras capacidades, con nuestras competencias, con nuestras habilidades, para aquello en lo que nosotros somos buenos y que evidentemente tiene que ver con el aspecto de profesión y de vocación, del quehacer cotidiano de lo que nosotros realizamos. Y evidentemente por lo que nos pagan, ¿no? Por lo que nos pagan, que tiene que ver la pasión, la misión, la profesión y la vocación bajo un sustento en donde el propósito de vida o el sentido de vida no tiene valor si no es para servir a los demás. Y entonces aquí nos encontramos en el mundo de los negocios con que lo que amamos, en lo que somos buenos y para lo que nos pagan es al servicio del cliente, tanto interno como externo. Y entonces Víctor dice que el sentido de vida parte de un objetivo y ese objetivo tiene que tener muy claro cuáles son los pasos y cuáles son los tiempos inclusive de poder llegar a concluirlos. Y hay casos extraordinarios de personas que narran su sentido de vida, ¿no? Y lo importante es que nosotros como personas estemos muy claros en cuál es ese sentido de vida y cómo mi sentido de vida personal lo puedo ligar a las tareas que yo hago, a la profesión que me dedico, a los puestos que yo desempeño dentro de una organización y de esta manera, entonces, realmente reencontrarle un valor esencial a la vida. Bien. Y hablando de lo cual me voy a estar refiriendo constantemente en 2 aspectos primarios.
Por un lado vamos a hablar de la estrategia y por otro lado vamos a hablar de la ejecución. La clásica y tradicional polémica de todos los tiempos. ¿Qué es más importante, la estrategia o la ejecución? Y aquí hay una anécdota muy interesante que si usted, bueno, más que una anécdota, una estadística, que si esta pregunta se la hacen a los altos directivos en las organizaciones, van a decir que lo más importante es la estrategia. Y si le preguntamos a los mandos medios hacia abajo, van a decir que la ejecución. Entonces, ¿por qué así? Porque el alto directivo es generalmente el que diseña la estrategia y promueve, ¿no?, que esa estrategia se ejecute. Pero independientemente de la polémica de qué es primero la estrategia o la ejecución, lo que sí es importante es que una estrategia robusta nos permite tener experiencias de trabajo muchísimo mejores y mayores. Hoy este es un enfoque que las grandes organizaciones a nivel mundial se están dirigiendo. Las experiencias del trabajo. ¿Qué experiencia estoy teniendo en mi trabajo en el día a día? ¿Y qué tanto engagement estoy logrando obtener en base a esa experiencia de trabajo? Entonces, una estrategia robusta, sobre todo si esta es participada, si esta es compartida con los colaboradores, nos va a propiciar un involucramiento mayor de nuestra gente, en donde este enfoque va a lograr que nuestros colaboradores estén cada vez más motivados. Y al tener una buena experiencia de trabajo, obtendremos un mejor desempeño que nos llevará a mejores resultados y a tener una ventaja competitiva mayor. El tema de la estrategia, como ustedes saben, tiene muchísimo que ver con el posicionamiento, tanto de la empresa como de sus productos y de sus marcas. Y un aspecto muy fundamental es, pues, lo que conocemos hoy en día, ¿no? Las grandes marcas a nivel mundial, Apple, Nike, Adidas, Spotify. Spotify es impresionante el posicionamiento que Spotify ha tenido en los últimos años. Y un ejemplo de una estrategia exitosa de negocio es Bimbo, una empresa, como ustedes saben, 100% mexicana, con un posicionamiento en creo que 176 países, con muchísimas plantas alrededor del mundo. ¿Y cómo le hizo Bimbo? Evidentemente, uno de los éxitos de Bimbo son su portafolio de productos. Pero ¿cómo le hizo Bimbo para entrar al mercado europeo cuando no hablaban, evidentemente, nuestro idioma? Y entonces, la estrategia que hizo para posicionar sus marcas, Bimbo, fue hacer estrategias de multimarcas, alianzas con marcas de los países locales ya altamente posicionadas y meterse a través de esos productos en esos mercados. Por ejemplo, en Brasil, hay el pan Bimbo, que nosotros conocemos tradicionalmente, en Brasil se llama Pullman. Y es exactamente el mismo empaque con el logotipo de Bimbo. Entonces, la estrategia de un negocio tiene muchísimo que ver con el éxito o con el fracaso. Lo importante es que esta estrategia, repito, sea muy robusta en su contexto planificador, pero sobre todo que se ejecute. Y antes de que se ejecute, que tenga que ser compartida por los líderes y permearlos a toda la organización. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿pero qué pasa con los colaboradores? ¿Qué sucede con nuestra gente? ¿Qué sucede con las personas con las que tratamos día a día? Pues hoy en día
sobre todo en este momento tan difícil y tan crítico que estamos viviendo, que, bueno, no tengo ni que repetirlo, ¿verdad? Pero estamos viviendo dos crisis en una. Estamos viviendo la crisis de salud y la crisis económica. Tremendas las dos. Ni a cuál ir. Y hoy en día, ¿qué ha hecho, no? ¿Qué ha hecho este modo de operar y de actuar de todos y cada uno de nosotros ante una situación totalmente inesperada? Siempre decimos en las organizaciones, no, es que siempre hay que tener un plan maestro, un plan rector y un plan contingente. Pues sí, pero nunca pensamos que este plan contingente nos fuera a rebasar. Y hoy en día lo estamos viviendo. Y hoy en día, hoy en esta mañana, somos un ejemplo de esta manera de convivir, de vivir y de compartir. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros colaboradores hoy en día? ¿Qué nos piden a las organizaciones? ¿Qué nos solicitan a los líderes? ¿Qué nos demandan en general? Primero que nada, experiencias que los enriquezcan. Experiencias que en su trabajo les dé esa oportunidad de incrementar su sentido de pertenencia o no. Demandan una contribución totalmente y absolutamente clara de sus expectativas y valores. Y siempre hemos comentado, ¿no? Y seguramente ustedes, muchos de ustedes que son líderes, lo han comentado con sus seguidores, que es importante la comunión de los valores individuales con los valores de la organización, pero lo que demandan es que lo que yo estoy haciendo realmente tenga una expectativa y vaya alineada con los valores de la empresa. Si no, entonces lo que estoy haciendo pues no tiene un sentido como tal. ¿Qué es lo que demandan nuestros colaboradores también? Que todo lo que yo haga tenga un impacto en los resultados. Y además que lo sepa, que lo conozca, porque eso es lo que a mí me va a permitir sentirme o no satisfecho en las labores que yo estoy desempeñando y en función de mis resultados. Ustedes saben que no hay nada más gratificante en la vida que lograr y obtener resultados. Por lo tanto, también demandan ser muchísimo más autónomos en lo que hacen y en lo que deciden y en lo que ejecutan. Es decir, dame la oportunidad, ¿no? Empodérame, como se dice hoy en día. Dame ese power para que yo pueda desempeñarme libremente y dar mejores resultados. Demandan también un entorno de trabajo efectivo, pero sobre todo en equipo. Hoy en día, sobre todo las generaciones actuales, ya rompen con esos viejos paradigmas de antaño del trabajo solitario, del lobo estepario. Hoy en día, el trabajo en equipo es fundamental también para el éxito dentro de las organizaciones. Y evidentemente, ¿no? Lo que demandan es un balance de vida. Que cada vez va obteniendo una mayor relevancia y un mayor impacto en las organizaciones de hoy. Yo recuerdo que hace aproximadamente como 10 años me invitaron a escribir un artículo en una revista especializada en recursos humanos y me dijeron, ¿de qué quieres escribir el artículo? Y lo que yo dije que yo quería escribir el artículo era cuál era el reto de los líderes de recursos humanos para los próximos 10 años. Estaba hablando de hace 10 años y hablaba de balance de vida. Es muy difícil hoy en día obtener este concepto de balance de vida, pero por supuesto que se puede, se logra y es parte de las experiencias de vida de nuestros colaboradores dentro de su trabajo. Y hoy en día, pues se multiplica.
¿no? Se multiplica porque vivimos prácticamente un encierro, hemos perdido un poco la libertad y entonces tenemos que convivir con nuestros hijos que están en la escuela, con nuestra mujer que está en las labores del hogar o también desempeñando sus actividades, etcétera, etcétera. Y cómo obtener ese balance de vida implica un enorme reto. Pero este es en sí lo que de alguna u otra manera nos demandan en su mayoría estas y muchas otras cosas más, pero quise enfocarme hoy específicamente a estas que considero más relevantes. Bien. Ya que estamos hablando de la experiencia en el trabajo, repito, y este es un enfoque que las grandes organizaciones hoy en día y los líderes de capital humano dentro de esas organizaciones se están enfocando muchísimo a la experiencia en el trabajo. Y es bien cierto que hoy en día la tecnología nos ha transformado totalmente. Y no de ahorita, de tiempo atrás. Pero hoy, sin la tecnología, no pudiéramos estar ahorita conectados, simple y llanamente. Y por lo tanto, la era de la digitalización ha venido a transformar totalmente nuestras prácticas y nuestra propia gestión continua de trabajo. Por lo tanto, hoy hay un aspecto muy, muy importante, puesto que hay un gap tremendo entre lo que la gente quiere y su experiencia en el trabajo. De ahí, pues, que hablaba en el slide anterior de qué es lo que precisamente demandan los colaboradores. Y dentro de ellos decíamos un entorno de trabajo efectivo en equipo. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta brecha entre lo que la gente quiere y lo que su experiencia de trabajo se da? Ese es parte fundamental de la vivencia, ¿no? De la vivencia pura del trabajo. Y aquí me permití sugerirles una colaboración de un amigo mío que me gustó mucho traerla en esta mañana y compartirla con todos y cada uno de ustedes, que son los 5 pasos para incrementar el engagement, la motivación, la productividad y el desempeño. ¿Cómo podemos enganchar más el compromiso de nuestros colaboradores? Pues lo primero que tenemos que hacer es determinar bien nuestros factores clave que nos generen identidad y orgullo. Es decir, ¿cuáles son nuestros procesos que nos han dado éxito históricamente? ¿Cuáles son esos procesos que más allá de la operación nos producen satisfacción? Y eso va a enriquecer muchísimo mi experiencia de trabajo, porque yo soy parte fundamental y participo directamente en la construcción y en la ejecución de ese proceso. Entender la variedad, es decir, que dentro de mi experiencia de trabajo, yo entienda muy claramente, y este es otro tema también que tiene muchísima tela de donde cortar, que son las generaciones dentro de las organizaciones, donde en las organizaciones vivimos multigeneracionalmente. Y es muy, muy importante entender esa variedad, no solo de las generaciones, sino hoy en día de los géneros, ¿no? De los géneros que va más allá del hombre y la mujer. Y entender esa variedad es entender y enriquecer esa experiencia de trabajo. Llegar a ser un planeador del tiempo, esto es fundamental. Y el tiempo, como lo dije al principio, independientemente de que se recupere o no se recupere, el tiempo sí tiene que ver muchísimo con la disciplina, que es otro tema, ¿no? Que es otro tema también en donde podemos escarbar y podemos sacar muchísimos aspectos valiosos. Pero no puede haber una planeación del tiempo si no hay la disciplina para llevarlo. Y eso también va a enriquecer mi experiencia en el trabajo. Que las personas se conviertan en guardianes del buen trabajo, es decir, de la identidad.
este es mi trabajo, esto lo voy a conservar, lo voy a atesorar como algo total y absolutamente muy personal. Y por último, construir puentes para la salud emocional de los colaboradores. Este es, per se, otro gran tema. ¿Cuántas veces, y esa es una pregunta que yo le lanzo a cada uno de ustedes para que en sus reflexiones personales se las contesten? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a nuestros colaboradores? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a las personas que nos rodean, a nuestros pares, a nuestros niveles superiores, etcétera, etcétera, para trastocar sus emociones? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Hoy en día, la vorágine de las actividades de una organización son tales que nos olvidamos de un concepto primario, la persona. Y como lo decía anteriormente, la persona es un conjunto de emociones y de sentimientos. Y es importantísimo que los líderes se enfoquen precisamente a entender esas emociones de las personas. No nada más, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿O cómo te fue ayer? O sea, sino realmente entender, leer de las personas cuáles son aquellos aspectos que les preocupan, que los mantienen lejos del foco, que son los objetivos y las metas que tenemos trazadas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? Etcétera, etcétera. Entonces, estos 5 pasos, créanme lo que si los llevamos a cabo y si los ejecutamos de una mejor manera, nos va a producir una mejor experiencia de trabajo y va a lograr sobre todo ese engagement, ese compromiso de las personas hacia los líderes y hacia los resultados. ¿Qué pasa aquí? Hay unas estadísticas de Gallup que nos dice que los colaboradores, todos nuestros colaboradores, al estar en ese engagement del cual hablo y que me permite tener una mejor experiencia de trabajo, se convierten por sí solos en embajadores de nuestra cultura, de nuestra marca, de nuestros clientes. Por sí solos. Ese nivel de engagement tan profundo, tan fuerte, tan sólido que existe de los colaboradores repito, hacia su organización, les va a permitir que sean los mejores embajadores de la empresa. Y está demostrado que una mejor experiencia de trabajo, según Gallup, nos mejora en un 17% la productividad. Disminuye la rotación en un 40% y mejora 3 veces más los ingresos por empleado. O sea, esto es estadístico. Volvemos al tema. Si nosotros propiciamos mejores experiencias de trabajo, vamos a obtener no tan solo la motivación al mismo, sino vamos a obtener un sentido de compromiso muchísimo mayor. ¿Y quiénes son responsables de que haya una mejor experiencia de trabajo en nuestros centros laborales? Los líderes, los supervisores, los gerentes, como le quieran llamar ustedes. Ese mando intermedio de la organización es quien decide en un momento dado si la cultura se permea o no se permea. Ese nivel, precisamente dentro de las organizaciones, es quien hace posible que exista un ambiente laboral de productividad y de paz. Ellos. Por eso los líderes tienen que tener de alguna manera tatuado en su yo interno esa experiencia de trabajo para que sean capaces de transmitirla a sus seguidores. ¿Correcto? Bien. Entonces, bueno, pues ya hablamos un poquito de la estrategia, ya hablamos un poquito acerca de la experiencia del trabajo. Entonces, ¿hacia qué nos tenemos que enfocar? ¿Cuál es el foco de lo que nos tiene que
que absorber y dedicar verdaderamente tiempo en nuestro ejercicio cotidiano? Pues es primero que nada contar, atraer y contar con el talento indicado. Ese talento indicado que nos permita, o que permita más bien, que las cosas se hagan de maneras indicadas. ¿Para qué? Para que estas cosas que hacemos sean de la forma indicada, es decir, de la forma en como nosotros esperamos que se den, y eso nos va a llevar a un desarrollo indicado. La palabra clave es indicado, lo correcto. Tener el talento correcto para hacer las cosas correctas de una forma correcta y obtener un desarrollo correcto, indicado. Por eso el enfoque nuevamente vuelve a ser a las personas y a lo que hacen. A lo que hacen y a las personas que lo hacen, que lo propician. Bien. Crisis. Otra palabra que nos taladra. Otra palabra que nos mueve y nos conmueve. Crisis. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa ante las crisis? Pasan muchísimas cosas, pero yo quise enmarcarlo en estos tres conceptos. Las emociones, los efectos y el enfoque también que nos debe de guiar y que nos debe de provocar. Frente a las crisis y una palabra ya muy desgastada, más bien que una palabra, un concepto muy desgastado. Las crisis generan oportunidades, y sí es cierto, por supuesto que sí, pero realmente es lo único. O sea, es lo único. Oye, es que no te preocupes, si no cobras bien, si no vendes bien, no te preocupes. Hay buenas oportunidades. La crisis va a traer cosas. No es magia, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, las crisis nos provocan, entre otras, estas principales emociones. Nos provocan miedo, nos provocan pérdida de confianza, nos provocan inseguridad y a veces hasta toma de decisiones no acertadas. O sea, es tal la crisis, que ahorita voy a hablar un poquito de lo urgente y de lo importante. Es tal que muchas veces no nos permite tener la claridad y entonces nos golpeamos y las decisiones que tomamos no son necesariamente las esperadas ni las indicadas. Pero ¿qué efecto produce muchas veces estas emociones cuando no están gestionadas adecuadamente? Los psicólogos ahora le llaman, más que control de las emociones, le llaman gestión de las emociones. Pues lógicamente las crisis nos provocan reducción en las ventas, lentitud en la cobranza, que este es un problema serio, muy serio. No hay flujo, no me pagan, yo no pago y es una cadena tremenda, ¿no? Obviamente esto hace que nuestros costos se vayan a las nubes, que disminuyan nuestros ingresos, que nos volvamos evidentemente más improductivos y lo más triste, que haya pérdida del empleo. Y entonces, ante esas emociones y los efectos que esto propicia a la crisis, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Y hasta lo puse a propósito. Gente. Recuérdenlo, mis queridos amigos. La gente es la que hace posible que se hagan o no se hagan las cosas. Podrá haber extraordinarias herramientas y metodologías y tecnología de punta y lo que ustedes quieran. Pero si la gente no está motivada, si la gente no tiene una buena experiencia dentro de su trabajo, las cosas no van a suceder. Y a continuación voy a hablar un poquito del tema. Capacitación. Hoy en día la capacitación es un rubro que recobra una importancia vital dentro de la organización. Y con capacitación no me estoy refiriendo a los tradicionales sistemas de enseñanza-aprendizaje, de los cursos, donde estábamos horas en aulas. No, la capacitación es muy ágil, tremendamente ágil. Enfocada muchísimo en la enseñanza-aprendizaje por repetición, de lo cual hablaré un poquito adelante. Innovación.
las crisis forzosamente nos llevan a ser creativos, nos llevan a hacer las cosas diferentes. Decía una frase de un golfista muy famoso, ¿no? Que si tú sigues haciendo las cosas igual, pues vas a tener resultados iguales. Procesos efectivos, ya hablamos de esto, ¿no? Sobre todo procesos que provoquen orgullo de quien los ejecuta. La estrategia que ya hablamos y otra vez, cliente, cliente, cliente. El enfoque tiene que ser siempre al cliente, siempre al cliente. Las personas de cara al cliente. Ese es, al final del día, como lo expresé anteriormente, la expresión más sólida. El servicio a los demás, en este caso dentro de los negocios, el servicio a nuestros clientes internos y externos. Lo voy a subrayar eso. Bien. Por lo tanto, siguiendo hablando de enfoque, si el enfoque bien es cierto a los resultados, ¿qué es lo que provoca que esos resultados se den? Otra vez, la estrategia. La estrategia, el plan, la manera en cómo quiero posicionar mi empresa, cómo quiero posicionar y lograr un éxito en mis procesos y sobre todo lo más importante, cómo quiero generar una experiencia de trabajo mejor. En pocas palabras, esto de la experiencia de trabajo tiene que estar ligada a la estrategia del negocio. Y ahí tienen un enorme reto mis colegas, los líderes de capital humano, porque ellos son los que tienen que ser los principales de una estrategia que lleve de la mano a las personas hacia una empresa más humana, mucho más humana. No quiero decir con esto que sus empresas no lo sean, pero sí tenemos que ver muchísimo, insertar dentro de la estrategia el factor humano. Es importantísimo, porque generalmente en las estrategias siempre hablamos de cómo posiciono mejor mi marca, de cómo tengo mayores ingresos a través de mis ventas, de cómo puedo acelerar mi cobranza, de cómo puedo robustecer la calidad de mis productos. Y nos olvidamos que todo esto se logra o no a través de la gente. Por lo tanto, la estrategia hay que ejecutarla. Y entonces, aquí vienen las grandes preguntas. ¿Ok? Hay un enfoque a resultados a través de mi estrategia, de mi ejecución, pero ¿qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer? Que muchas veces tú me puedes decir qué hacer y lo voy a tener muy claro. Yo tengo muy claro qué hacer. Tengo que vender más, tengo que cobrar mejor. Decía una jefa que tuve en algún momento, me decía, para tener éxito en los negocios hay que hacer 3 cosas. Y 3 cosas bien. Y me decía, hay que vender bien, hay que cobrar bien y minimizar riesgos. Tú enfócate a esas 3 cosas y vas a tener éxito. Vende bien, cobra bien y minimiza tus riesgos. Entonces, muchas veces, también hay una encuesta aquí que hizo COVID a un universo de líderes y les preguntaba, ¿no? Hablando un poco de la estrategia de la ejecución, les preguntaba, bueno, más bien ellos le preguntaban a él como consultor y cuando él les respondía, le decían los CEOs de algunas empresas, oye, lo único que me estás respondiendo académicamente. Yo no necesito una respuesta académica, yo sé qué hacer, lo que necesito es cómo tengo que hacer. Y muchas veces ahí es donde estamos atorados. Sí sabemos qué hacer, tenemos esa estrategia, pero no sabemos cómo hacer. Y lo peor de todo, no la ejecutamos. Entonces, ¿cómo queremos obtener resultados que vayan de un estado A a un estado B si no tenemos muy claro cómo lo tenemos que hacer? Franklin Covey, o también conocido como Sean Covey, él es el hijo de Stephen Covey. Él formó
bueno, lo que su padre en un momento instituyó como el Instituto Franklin. Y me gustó muchísimo este concepto, este precepto que me encontré y que también quiero compartir con ustedes. Hablando precisamente de la rentabilidad, de la cual hacía mención anteriormente, Franklin dice, la brecha de la ejecución es un tema humano. Tiene poco que ver con la estrategia o con la tecnología, o en general, con cualquiera de los asuntos que normalmente ocupan el tiempo del liderazgo ejecutivo. Tiene que ver con las personas, ejecutan o no ejecutan. Ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, ¿cómo vamos a pretender obtener resultados si no ejecutamos? Y no ejecutamos correctamente. No solo basta con ejecutar, sino hay que ejecutar correctamente, hay que ejecutar con las metas y con los objetivos que nosotros nos comprometimos a hacer. Y por eso, Franklin, me encantó este pensamiento de que no basta, ¿no? La tecnología no tiene nada que ver, o sea, somos las personas las que hacemos, que propiciamos más bien que las cosas se ejecuten o no se ejecuten. Esa es nuestra responsabilidad en cualquier quehacer de la vida, mis queridos amigos, en cualquier quehacer de la vida, en la vida laboral, en la vida personal, en la vida de pareja, en la vida de padres, en la vida deportiva, en la vida que ustedes quieran. O sea, lo importante aquí, lo trascendente es que también estoy ejecutando las cosas. Y Franklin Covey hizo una encuesta acerca de 11,000 personas, en donde pudo precisamente, a través de estas preguntas que le hizo a todas estas personas, ver claramente cuál es la brecha en la ejecución, es decir, entre lo que yo tengo pensado hacer, lo que yo tengo planeado hacer y lo que hago. Y fíjense ustedes, la primera pregunta es, ¿entiendo las metas más importantes de mi organización? Solo el 44% contestó que sí. Entiendo las metas más importantes de mi organización, solo el 44%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no lo saben? Porque no les comparten dentro de la organización las metas y los objetivos. Standard & Poor's saca una estadística que es sumamente alarmante, donde dice que, igual en una encuesta que realizó a todos sus clientes, que el 75% de las personas no conoce los objetivos y la estrategia de su negocio. Qué alarmante es esto, digo, porque les exigimos a las personas resultados. Oh, qué padre. Y las personas hacen, porque hacen. No se están rascando la panza, o sea, hacen. Pero lo que hacen es lo correcto, volvemos al tema. Está alineado con la estrategia del negocio, está alineado con la cultura del negocio, está alineado con los objetivos del negocio. Ahí está el dilema. Segunda pregunta. Establecemos metas por las cuales sentimos pasión, 19%. Solo el 19%. Entonces, ¿cómo queremos que realmente las personas lleguen a su sentido de vida, a su propósito de vida, si las cosas que hacen no les apasionan? Porcentaje de tiempo que dedico a trabajar en las metas más importantes, 49%. Otra vez, hacen cosas, pero no son las correctas. Y esta sí es también de campeonato. Tengo líneas de visión claras entre mis tareas y las metas más importantes, solo el 9%. Imagínense ustedes. Entonces, claramente, Covey nos establece que esa brecha entre lo que pensamos y lo que hacemos es muy amplia. ¿Y saben por qué? Por una simple y sencilla razón, porque la gente no lo sabe, porque la gente no lo conoce.
Y si lo conoce, está peor, porque no lo ejecuta. Ese es el tema central. Estrategia de ejecución, estrategia de ejecución. Bien, entonces, aquí hablábamos anteriormente, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago? Y una manera que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es precisamente apoyándome en la metodología de las 4 disciplinas de la ejecución de Franklin Covey. Las 4 disciplinas de la ejecución, seguramente ustedes han oído hablar de estas disciplinas, y si no, les recomiendo muchísimo leer el libro que se llama así, precisamente, las 4 disciplinas de la ejecución. El coautor principal es Covey, pero también participa con otros coautores. Vale muchísimo la pena leer este libro, muchísimo. Y Franklin Covey se rompe con esos paradigmas de la gestión misma del desempeño, y entonces establece estas 4 disciplinas que van muy de acuerdo y que deben de ser muy arraigadas a nuestra cultura de trabajo. Sobre todo hoy que estamos viviendo estas épocas de crisis, en donde tenemos que distinguir claramente lo urgente e importante. Este es otro gran tema, ¿no? Que como ustedes saben, siempre decimos, oye, es que no me puedo enfocar en lo importante porque lo urgente me come. Sí es cierto. En el mundo de los negocios vivimos una vorágine todos los días. ¿Cuántas veces lo que planeamos en el día, al final del día, revisamos y a lo mejor de las 5 cosas que nos comprometimos a hacer, no hicimos más que 10, pero totalmente diferentes a las que teníamos planeado? ¿Por qué? Porque la vorágine nos lleva. La operatividad es un monstruo que nos come, que nos absorbe, que nos desgasta tremendamente. Y entonces, decía un autor ahí que lo urgente tiene control en mí y lo importante, yo tengo control en lo importante. Fíjense esto. En lo urgente me domina y en lo importante yo lo domino. ¿Por qué? Porque lo urgente siempre es así, ¿no? Tenemos que apagar las llamas para que el incendio no se dé. Y entonces, dentro de las 4 disciplinas que habla Franklin Covey, la primera es que nos tenemos que enfocar en las metas crucialmente importantes. MCI. Enfoque en las metas crucialmente importantes. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que realmente asegurarme de que las cosas se obtengan? Perdón. Otro tema importantísimo son, como parte de una segunda disciplina, son que cuente yo con impulsores semanales, tanto históricos como predictivos. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que ya he definido las metas crucialmente importantes, tengo que definir mis indicadores o mis acciones. Las históricas, para ver qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado, y las predictivas, en ver en lo que me voy a enfocar hacia el futuro. Y algo muy importante, de lo cual habla Franklin Covey, es del marcador, que una vez que hemos diseñado las metas crucialmente importantes y nos vamos a enfocar a ellas, que hemos determinado las acciones, tener un marcador, y esto hace una homología Covey del deporte del golf. Seguramente algunos de ustedes lo practican o visto o les guste, y habla de un marcador. Y en cualquier deporte, lo que hace que los equipos ganen o pierdan son los marcadores. Entonces, él habla que estos impulsores los tengamos siempre presentes en un marcador. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, la 4ª disciplina, y muy importante, es que haya una cadencia semanal.
que haya una revisión de las metas crucialmente importantes que yo definí durante la semana para que realmente vea yo si se están dando, si no se están dando y por qué no se están dando. Esto es muy importante porque Franklin-Covey, a través de estas 4 disciplinas, dice que esto se tiene que ejercer cada semana. O sea, no esperar a que los resultados se provoquen o no, o nos llevemos sorpresas muchas veces ajenas a lo que estamos esperando. Entonces, por eso es importante llevar una cadencia, un ritmo en donde las metas crucialmente importantes tienen muchísimo que ver con que, ¿por qué se llaman metas crucialmente importantes? Porque la gente tiene que tener en su mindset que al ser importante hay que darle prioridad. ¿Me explico? Por eso le llama a Franklin-Covey metas crucialmente importantes. Porque si son importantes, le voy a dar prioridad. Por lo tanto, estas 4 disciplinas funcionan y funcionan muy bien. Pero ¿saben por qué funcionan muy bien? Porque están basadas más en principios que en prácticas. Fíjense esto. Esta metodología de Franklin-Covey tiene su éxito no por las prácticas, sino porque está sustentado en un principio, en un valor de trabajo. Y aquí, en este pequeño grafiquito, puse yo cantidad versus calidad en el trabajo día a día. Franklin-Covey dice que nos tenemos que enfocar en la semana a las 2, máximo 3 metas crucialmente importantes. No más de eso. Entonces, si nosotros vemos aquí estadísticamente, voy a mover un poquito esto, ¿ok? Si nosotros vemos aquí estadísticamente, podemos ver que el número de metas, si nosotros tenemos definido claramente entre 2 a 3, el resultado que vamos a obtener es prácticamente al 100% de éxito. Si tenemos metas que van entre 4 y 10, solamente vamos a lograr entre 1 y 2. Y si tenemos muchísimas más metas a la semana que concluir, entonces nuestro resultado va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Por eso Franklin-Covey dice que solamente él en su modelo no solo sugiere, ¿no? Sino que lo explica de una manera gráfica y contundente y con conocimientos, inclusive neurológicos, de que el enfoque tiene que ser de no más allá de 2 a 3 metas crucialmente importantes. ¿Correcto? Un pequeño ejemplo, este sería como un ejemplo del marcador del cual hablábamos. La meta crucialmente importante es reducir la incidencia de accidentes en planta. ¿Cuáles son esos impulsores, esas acciones causa que vamos a tener que realizar para que estas metas se cumplan? Cumplir con las 5 acciones principales, por ejemplo, del manual de seguridad. Y en el tablero, recuerden ustedes, es donde vamos a ver si realmente estamos ganando o estamos perdiendo. Y entonces lo llevamos al viejo método del semáforo, en donde si nosotros logramos el 75% de las metas que se den en esa semana, como las hemos planeado, entonces vamos a tener un buen resultado. Si logramos entre el 45 y el 50%, vamos a obtener un resultado regular o mediano. Pero si estamos en un 25% o abajo de ese 25%, entonces ya nuestro resultado es totalmente negativo. Y entonces, este es un ejemplito que lo que se sugiere aquí es que este marcador sea muy sencillito, muy sencillito, y el marcador tiene que ser compartido por todo el equipo. Por eso Franklin-Covey dice en esta metodología que deben de haber reuniones no más allá de 30 minutos a la semana. Que nada tiene que ver con aquellas situaciones
que tengamos que ver posteriormente en el día a día. Pero sí que nos concentremos en esas metas crucialmente importantes para que todo el mundo lo conozca. Y entonces, oye, ¿cómo vamos, no? ¿Cómo vamos en el equipo? Pues resulta que de esas 5 acciones que nos comprometieron para reducir las incidencias de accidentes, pues la primera acción, pues la cumplí, paloma, la segunda también, y la tercera, pues voy ongoing, ¿no? Digo, ya no puse las demás, pero este es como un ejemplito. Y es una manera muy, muy simple, ¿no? Evidentemente aquí ustedes pueden poner todos los conceptos que ustedes consideren que sean evaluatorias de las acciones causa referentes a las metas crucialmente importantes. Aquí pueden poner, no sé, si mi meta crucialmente importante es reducir esos accidentes, pues aquí voy a medir mi tasa de accidentabilidad contra los días perdidos, etcétera, etcétera. Y ahí todo el mundo sabe. Y nada más con ver los colores, ya sabemos qué tanto estamos perdiendo o qué tanto estamos ganando. Por lo tanto, ¿cómo impulso la productividad? O sea, ya tenemos una metodología muy robusta que es a través de las 4 disciplinas. Esas 4 disciplinas yo las puedo subir a mis plataformas con las que yo cuente en mi empresa, hasta en un Excel inclusive se pueden hacer. Pero ¿cómo impulso entonces esa productividad? O sea, ya tengo muy clara la metodología. Ahora, ¿cómo la ejecuto? ¿Cómo la llevo a cabo? Y otra vez recobra relevante importancia la capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación nos va a permitir, primero que nada, una formación. Esto es que nuestra gente, que nuestros colaboradores entiendan, retengan y apliquen todos los conocimientos adquiridos. Y en función de eso se dará un reforzamiento, que es el fortalecimiento de las relaciones entre el supervisor y el colaborador. Es decir, ya te di un conocimiento para que tú lo captes y ese conocimiento tengo que reforzarlo para ver si realmente se está aplicando de la manera otra vez correcta y a través de un proceso de comunicación donde nos garantice el aprendizaje continuo. Es decir, que esta metodología de las 4 disciplinas, tengo que hacer una capacitación fast track, dijéramos así, para que realmente esas 4 disciplinas sean parte de nuestros hábitos en el día a día cotidiano de nuestro trabajo. Y bueno, pues prácticamente con eso estoy concluyendo mi exposición esta mañana. Nada más, si me permiten, compartir quiénes somos. Pues somos una empresa de tecnología donde integramos soluciones y procesos. Básicamente nos enfocamos mucho en la estrategia y en la transformación digital de las organizaciones. Trabajamos con una arquitectura empresarial de TI y de costos. Integramos y automatizamos sus procesos. Tenemos una plataforma muy robusta de cursos y clases integradas en donde hay una alianza con nuestro partner con Zoom a nivel internacional y una aplicación de microlearning. Esto es muy, muy interesante para aprendizaje continuo, entre 3 a 5 minutos, en donde se le dé un conocimiento por repetición, por repetición, por repetición y se capta. Y estas son algunas de las marcas que nosotros representamos a nivel mundial. Estos son nuestros datos, que quien está interesado los va a tener Rubí y todo el equipo de la asociación. Y pues termino nada más con esta frase también que me gustó muchísimo, y es de Stephen Covey, que dice que la proactividad es tener la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Otra vez, ejecución, ejecución y ejecución. Ese es el nombre del juego. Muchas gracias. Muy bien, Elías, muchísimas gracias. Mira, tenemos aquí una pregunta en el chat de Hipólito Ramos.
Dice, ¿podría darme ejemplos para hacer que los empleados se comprometan con la empresa? Porque he oído hablar mucho de esto, pero no he escuchado cómo se hace. Gracias por su comentario, sobre todo con los millennials. Qué interesante pregunta. Muchas gracias. Pues una manera de precisamente incrementar el nivel de participación y de compromiso con cualquier generación que haya es a través del involucramiento de los objetivos. Es muy importante que estas metas crucialmente importantes sean compartidas con el equipo. Es más, que nazcan del colaborador y el líder tendrá que validarlas o enriquecerlas. Pero una manera muy, muy importante, y lo digo aquí tratando de contestar fast track, es que es importantísimo involucrar a las personas desde el diseño de las metas, crucialmente importantes, y evidentemente en la ejecución. Y siempre a través de la retroalimentación, siempre. Omití nada más decir una cosa, que las metas crucialmente importantes no se contraponen con todos nuestros sistemas de gestión del desempeño. Las tradicionales semestrales o anuales que siempre hacemos no tienen nada que ver, al contrario. Esta metodología refuerza que semana a semana vayamos obteniendo los resultados. Entonces es muy importante para generar ese nivel de engagement, ese nivel de compromiso y de corresponsabilidad, siempre hacerlos partícipes. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias. Javier Pérez comenta, saludos. Sí, me mandaría la presentación a mi correo y aquí, bueno, obviamente muestra su correo. Claro que sí, Javier, con todo gusto. Si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, si gustan activar sus micrófonos también, no hay ningún inconveniente. Hipólito Ramos comenta, gracias por compartir la presentación. Claro que sí, Hipólito, igual si nos puedes apoyar aquí con tu correo electrónico y con todo gusto se te... Gracias a ti, Hipólito, gracias. Muy bien, veo que ya no tenemos más preguntas en esta sesión. Ok, bueno, si es así, Elías, te agradezco muchísimo por esta ponencia que tuviste aquí con nosotros a la asociación. Gracias por habernos apoyado el día de hoy. Le agradezco a todos por habernos acompañado a esta sesión. Y bueno, no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes y les cedo la palabra a la licenciada Rubí Sánchez para que dé cierre a esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Elías. La verdad es que fue una excelente ponencia. Muy buenas referencias de los libros. La verdad es que de manera personal ya leí ambos y son muy buenos. La verdad es que vale la pena el cómo te transforman y efectivamente cómo en un campo de concentración puedes hacer muchas cosas que no imaginas, ¿no? Entonces el libro te da muchas herramientas y creo que ahorita pareciera que estamos en un campo de concentración con el COVID. Entonces, pues bueno, tenemos que aprovechar ese libro. Los que no lo han leído, totalmente de acuerdo contigo, Elías. Ambos son muy recomendables para poder implementar estas estrategias y como bien lo mencionas, ¿no? También la parte de ya estamos cansados de qué es innovación, qué es que entre una pandemia y oportunidades, pues cómo hacerle para poder realmente dar un giro totalmente a nuestros negocios en donde las diferentes empresas de diferentes sectores han cambiado drásticamente sus giros de negocio totalmente, ¿no? Entonces, agradecerte este espacio que nos brindas el día de hoy. Compartimos la presentación a todos, ya la tenemos por parte de Elías, ya nos la compartió. Está un poco pesada, entonces, pues bueno, compartiremos ahí un link para que los puedan descargar directamente desde sus correos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Elías. Gusto en saludarte, Hipólito, y pues estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, al contrario, y espero haber cumplido el cometido que decía lo del cronista deportivo, que se hayan llevado algo digno hoy a casa. Para mí, claro que sí, un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elías. Estamos en contacto. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta que luego. tengan buen día. Bendiciones. Bye. Chao. Bye.